invitados. Le damos también la bienvenida al grupo virtual y los profes de materno fetal, que también es un tema de interés para ellos. Qué rico que nos están acompañando, y al resto del grupo, pues aquí virtual. Doctor Daniel, el doctor Arturo es nuestro asesor el día de hoy, que nos está también acompañando presencial. Entonces le damos también las gracias por estar aquí presente. Adelante, doctor Daniel. Muy buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Giraldo, residente de tercer año de Ginecología Obstetricia de la Universidad CES. Y el día de hoy les traigo el siguiente tema: tratamiento fetoscópico con láser en síndrome de transfusión fetofetal, cómo es la evidencia y los resultados. Quiero agradecer de antemano al asesor, al doctor Arturo Cardona, ginecólogo obstetra y fetólogo, quien me asesoró durante toda la charla. Entonces, la motivación para la realización de esta charla, ¿cierto? Y también quiero agradecer de manera especial a la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Clínica Universitaria Bolivariana, porque me permitieron asistir a este procedimiento durante la rotación de Medicina Materno-Fetal en segundo año. Esta es una paciente de 24 semanas con un síndrome de transfusión fetofetal, estadio de Quintero número 3, que sometía a una ablación láser de cirugía fetal. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a este procedimiento. La verdad, durante el procedimiento no entendí mucho, entonces por eso decidí hacer esta charla. Entonces, ahí podemos ver en los videos cómo por vía fetoscópica se hace la ablación con láser. Ya dentro de un momento en la charla les explicaré cuál va a ser paso a paso, las indicaciones, cómo vamos a poder clasificar estos fetos, cuál va a ser el pronóstico y el resultado de acuerdo al procedimiento a que se someta. ¿Listo? Entonces, quiero motivarlos a todos mis compañeros a que traten de no limitarse con los temas que vayamos a revisar, ¿cierto? Porque en ocasiones uno puede que se encuentre muy perdido, pero en la medida de que uno va leyendo, va entendiendo, pues van a ser temas muy agradables para poder entender. Entonces, como una pequeña introducción acerca de lo que es el síndrome de transfusión fetofetal, cuál va a ser el diagnóstico ecográfico y su estadificación, vamos a ver cuál es la fetoscopia y un poco acerca de su historia, en qué consiste el tratamiento con láser vía fetoscopia, cuáles son las técnicas de ablación de las anastomosis vasculares, cómo es su seguimiento, cuáles van a ser las indicaciones de su finalización de la gestación y su pronóstico, y qué hay de nuevo en cuanto a este manejo. ¿Listo? Entonces, como una pequeña introducción, el síndrome de transfusión fetofetal va a ocurrir en embarazos múltiples monocoriales. Los gemelos monocoriales biamnióticos van a comprometer entre el 20 y el 30% de los embarazos gemelares de manera espontánea, y van a ocurrir entre el 4 y el 5% de las gestaciones gemelares iatrogénicas. ¿En qué consiste? En que van a haber una sola placenta y va a existir una anastomosis vasculares en la placa coriónica que van a comunicar las dos circulaciones umbilicales. Entonces, dentro de la anastomosis vamos a tener arteriovenosa, que va a ser en ambas direcciones, arterioarterial y venovenosa. Hasta la fecha no se comprende adecuadamente por qué se desarrolla este tipo de patología. Sin embargo, lo que se sabe es que va a haber un flujo desequilibrado a través de esas anastomosis vasculares, que posteriormente van a generar unos trastornos hemodinámicos que van a generar una sobrecarga cardíaca en el gemelo receptor y una hiperfusión crónica e hipoxemia en el gemelo donante. Entonces, el síndrome de transfusión fetofetal va a ocurrir entre el 10 y el 15% de todos los gemelos monocoriónicos. Va a ocurrir entre las semanas 16 y 26 de gestación, y este es un estudio muy bonito publicado en el 2019, donde hacen una tinción, ¿cierto?, con distintos tipos de colores sobre la vasculatura de la placenta. Entonces vamos a ver que en las anastomosis arteriovenoso van a estar en ambas direcciones, en azul y verde las anastomosis arterioarterial, y en rojo y amarillo van a ser venovenosa, que generalmente es más rara. Entonces, la ISUOC hace una detección ecográfica de este tipo de patologías a partir de la semana 16 por medio de ecografías cada 2 semanas. Y la idea es tratar de, por vía ecográfica, verificar si ese feto receptor en algún momento va a desarrollar polidramnios, teniendo en cuenta que el polidramnios antes de la semana 20 lo va a definir con un bolsillo máximo mayor a 8 centímetros, y por encima de la semana 20 un bolsillo máximo por encima de 10. Y en el feto donante vamos a tener un oligoamnios o un anidramnios, y el oligoamnios lo van a definir con bolsillo máximo por debajo de 2 centímetros. Hay estudios en los cuales tratan de bajar un poquito el límite del bolsillo máximo en el feto receptor,
ponen un punto de corte de 6 en vez de 8. Sin embargo, esto, a pesar de que aumenta la sensibilidad, puede generar unos procedimientos innecesarios porque van a ser dificultosos al momento de la fetoscopia. Entonces, dentro del sistema de clasificación, vamos a ver que el más utilizado es el sistema de clasificación de Quintero, que fue descrito por primera vez en 1999, es el que se ha utilizado hasta la fecha. Actualmente se han habido ciertas modificaciones desde diferentes entidades a nivel internacional, como la modificación de Cincinnati en el estadio de Quintero o la puntuación CHOP del Hospital Infantil de Filadelfia. Lo que ellos suman a esta estadificación de Quintero son estados hemodinámicos y también signos de falla cardíaca en el feto que podían mejorar el estado pronóstico. Porque desde el punto de vista clínico, un bebé puede estar en estadio 1 y posteriormente pasar al estadio 5 sin tener que pasar por el estadio 2, 3 o 4. Entonces, ¿qué mira el estadio Quintero? Entonces, la presencia de polidramnios o oligoamnios, la ausencia de vejiga en el donante, hallazgos anormales en el Doppler, que en el Doppler lo que tratamos de buscar es que el flujo esté ausente o invertido en la arteria umbilical o que también haya un flujo invertido en el ductus venoso, la presencia de hidrops y el fallecimiento de uno de los fetos. Entonces, desde un punto de vista clínico, es más utilizado el sistema de Quintero y aunque no representa este orden cronológico, es muy importante saber y saber que un feto desde la etapa 1 puede pasar a la etapa 5 sin requerir pasar por los otros estadios. Bueno, entonces la cirugía fetal endoscópica, o también conocida como fetoscopia, fue muy utilizada en los principios de 1980 y se utilizaba para el diagnóstico de diferentes tipos de malformaciones o también para punción del cordón umbilical. Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas ecógrafos que nos permiten tener una imagen de alta resolución, para esta fecha quedó obsoleto el uso de la fetoscopia. Y fue a finales de 1980 cuando se hizo ya un mayor conocimiento acerca de las condiciones fisiopatológicas fetales de algunas enfermedades, al igual que hay un avance de la microendoscopia, fue posible aplicarla para nuevos tratamientos en medicina materno-fetal. Entonces, les traigo el primer estudio en el que se hizo una ablación láser por fetoscopia que fue publicado en ACOG en 1990, el cual describía solamente 3 casos porque fue la primera experiencia que tuvieron para la ablación de vasos placentarios en bebés, en gemelos monocoriales biamnióticos que estaban antes de las 27 semanas de gestación, porque previamente a esta fecha, esta condición conducía a la muerte de ambos fetos. Entonces, a pesar de que estas terapias no conducían ninguna mejoría, ellos trataron de innovar en este tipo. Entonces tenemos 3 casos. La primera fue una paciente secundigestante de 21 años que se evidenció que tenía un polidramnes a la semana 18. El embarazo se finalizó a la semana 28 posterior a una ruptura prematura de membranas. Ya se había realizado el procedimiento 8 semanas antes y ese procedimiento no tuvo ningún tipo de complicación. Debido a la malpresentación de uno de los fetos, requirió una cesárea emergente y pues desafortunadamente solamente un gemelo sobrevivió, pero al momento que se hizo el examen anatomopatológico de la placenta, se mostró que había un aislamiento exitoso de las circulaciones. Entonces, en este primer caso, la placenta era posterior y podemos ver en la imagen donde se realizó la incisión para la lesión de la fetoscopia. En el caso número 2, era una paciente trigestante de 27 años, en los cuales los gemelos tenían un crecimiento discordante y un polidramnios a la semana 22. Se hizo el procedimiento 48 horas, 48 horas después del momento del diagnóstico. El procedimiento no cursó con ningún tipo de complicación. Sin embargo, el embarazo finalizó a las 33 más 5 semanas por una ruptura prematura de membranas y se tuvo un parto vértice espontáneo. En este caso, ambos gemelos sobrevivieron y el examen anatomopatológico de la placenta mostró que había un aislamiento exitoso de ambas circulaciones. Y en este caso, la placenta también era posterior y podemos ver dónde se realizó la incisión para la lesión de la fetoscopia. En el caso número 3, una primigestante de 25 años, en los cuales los gemelos tenían también un crecimiento discordante a las 24 más 5 semanas y un polidramnus. Durante el momento de la lesión de la fetoscopia, lastimosamente, una perforación de un vaso placentario. Esto puso muy turbio la imagen de la fetoscopia, entonces hubo a ver que finalizar el procedimiento debido a la visión oscurecida. Posteriormente, la paciente debuta con una preeclampsia severa a las 29 semanas, por lo que se finalizó la gestación y solamente un gemelo sobrevivió. Entonces tenemos acá
la primera imagen, pues del primer estudio, ¿cierto? Muy distinto a lo que veíamos ahora, pero lo que podemos ver es que en la primera placenta, el caso uno, después de la extracción del amnios, lo que pueden ver, a pesar de que está muy oscurito, en las zonas donde están las flechas, ¿cierto? Acá, sí. Ahí podemos ver dónde se hizo las ablaciones por medio de fetoscopia, ¿cierto? Porque pues para esta época eran apenas visibles a la vista y cuando se hizo el examen anatomopatológico y la inyección de colorante, pues se hizo una efectiva ablación de las comunicaciones entre ambos gemelos. Y para el caso número 2, si es más notorio, pues lo que hizo la ablación entre las distintas partes de la placenta y de las anastomosis eh, vasculares que tenían las comunicaciones. Entonces, el estudio concluye que 4 de los 6 gemelos sobrevivieron, que tanto había evidencia clínica como ultrasonográfica y patológica de que la terapia láser en el síndrome de transfusión fetofetal, al realizar esa fotocoagulación, hizo una estabilización y muchos de los casos resolvieron, a pesar de que para la fecha, tenían alto riesgo de presentar algunas complicaciones como la ruptura prematura de membranas, que es una técnica factible para tratar el síndrome de transfusión fetofetal severo y que tiene pues una función muy prometedora para la fecha. Entonces, el tratamiento láser, de acuerdo al ISUOC de la última guía de embarazo múltiple publicada ahorita en febrero del 2025, es el tratamiento de elección para todos los gemelos monocoriales biamnióticos que tenían estados de síndrome de transfusión de fetofetal de Quintero estadios 2, 3 y 4. Y tenemos que, para la ISUOC, es un grave recomendación A, que se puede considerar el manejo conservador o la vigilancia estrecha para las mujeres que tienen un estadio de Quintero número 1 y un cuello uterino mayor a 15 centímetros, con un grave recomendación A, y ya les voy a explicar por qué. Y cuando uno se dispone de un tratamiento de láser, digamos, porque, por ejemplo, aquí en Medellín solamente tenemos la posibilidad de realizarlo en la Clínica Universitaria Bolivariana, podemos realizar una amniorreducción seriada y que eso puede ser una muy buena alternativa después de la semana 26 de gestación, con un grave recomendación A. En caso de que no se trate de estas pacientes, el riesgo de muerte perinatal, miremos que es muy alto, entre el 80 y el 90%, ya sea que se presente una muerte fetal intrauterina, un aborto espontáneo o un parto extremadamente prematuro. En el estadio de Quintero, lo que les mencionaba anteriormente es que en 55 al 70% pueden ser estables o pueden retroceder. Sin embargo, pues ya les comento, por eso en algunos centros de medicina materno-fetal del mundo pueden hacer un manejo conservador y un seguimiento muy estrecho de estas pacientes. Pero por otro lado, la Red Norteamericana de Terapia Fetal, ellos en múltiples estudios han comentado que hasta el 60% de los casos estadio 1 van a progresar, por lo que muchos tienen indicación para cirugía láser para evitar la doble pérdida fetal, el parto muy prematuro antes de la semana 26 y que efectivamente el tratamiento de elección para estadios 2 y 4. Entonces, les traigo el siguiente estudio publicado en el 2020, el cual trató de informar el resultado de el resultado de los embarazos complicados por síndrome de transfusión fetofetal según el estadio de Quintero de la enfermedad. Ellos trataron de mirar cuál fue el resultado de la tasa de supervivencia, y la tasa de supervivencia ellos lo midieron con muerte de ambos gemelos, la supervivencia de uno o la supervivencia de dos. Ellos lo que realizaron fue una revisión sistemática desde octubre del 2019 en las diferentes bases de datos mencionadas en la diapositiva, Medline, Embase y SINA. Entonces se identificaron 1.455 artículos, de los cuales solamente se incluyeron 26 en la revisión sistemática, de los cuales esos 26 estudios se obtuvieron 2.699 embarazos similares monocoriales biamnióticos con síndrome de transfusión fetofetal, teniendo que en cuenta que la mayor proporción en estadio 1 en el 22, en el estadio 3 en el 42,5%, seguido por estadio 2 del 25,6%, posteriormente estadio 1 22,6%, finalmente de estadio 4 y estadio 5. Para el estadio 1 vamos a ver que estos pacientes se encontraron en la revisión sistemática, el 62,4% fue llevado a terapia láser, el 13,1% a amniorreducción y el 24,5% a manejo expectante. Entonces, tuvieron en cuenta que el síndrome de parto pretérmino se presentó antes de las 34 semanas en el 50%, antes de las 32 en el 27%, y afortunadamente no hubo ningún caso que presentara antes de la semana 28.
Cuando vemos esta gráfica donde se comparan las distintas la supervivencia fetal en cuanto a manejo expectante, terapia láser y amniorreducción, vemos que la amniorreducción fue la que tuvo la mayor tasa cuando hablamos de más de un sobreviviente de los fetos. Y la terapia láser fue la segunda y por último el manejo expectante. Cuando hablamos y lo comparamos con los diferentes tipos de estadios, vamos a ver que dentro de los resultados que encontraban en la revisión sistemática, el parto promedio lo pueden encontrar a la izquierda. En estadio 1 fue de 31 más 1 semanas, en estadio 2 de 31 más 4 semanas, estadio 3 de 31 más 4, estadio 4 de 29 más 9 y estadio 5 de 26 más 5. Como pueden ver, la edad de finalización del embarazo promedio no varió mucho del estadio 1 al 3 y que posteriormente, en la medida que avanzaba más el estadio, pues el trabajo de parto iba a finalizar antes. Cuando hablamos de la supervivencia del estadio 1, no hubo ninguna supervivencia en el 11,8%, sobrevivió uno en el 17,5%, dos sobrevivientes en el 70% y al menos sobrevivió uno en el 86,9%. Cuando vamos al estadio 2, no hubo supervivencia del 15%, al menos uno sobrevivió en el 22,4%. Eh, eh, al- eh, Uno sobrevivió en el 22,4%, al menos uno sobrevivió en el 85% y los dos sobrevivieron en el 66%. Cuando vamos al estadio 3, no hubo supervivientes en 18%, un sobreviviente en el 35% y al menos un gemelo sobrevivió en el 81,5% y dos sobrevivieron en el 45,4%. ¿Sí? O sea, la supervivencia va a ir aumentando, ¿cierto? En la medida de que se diagnostica más precoz y se realiza tratamiento para este tipo de pacientes. Podemos ver en estas gráficas, ¿cierto?, las diferentes semanas del trabajo de parto pretérmino, dependiendo si era semana 34, 32 y 28, como en la medida de que el estadio va avanzando, pues el parto pretérmino también va a ir avanzando en estos pacientes. Listo. Entonces, las conclusiones de este estudio es que la supervivencia parece ser mayor en los primeros estadios del 1 al 2, sigue siendo alta incluso en los estadios 3 y 4. La incidencia de parto pretérmino y la morbilidad neonatal aumentó en la medida que aumentaba esa gravedad del síndrome de transfusión fetofetal. Sin embargo, no se puede hacer una conclusión de asociación debido pues a que en el metaanálisis son muy enfáticos que los datos eran muy limitados y hubo un pequeño estado de la muestra porque solamente había 4 pacientes en estadio 5. La gestacional fue muy similar en los estadios 1 y 3 y posteriormente fue disminuyendo en los estadios 4 y 5 y se necesitan ensayos clínicos aleatorizados y unos estudios de seguimiento a largo plazo para poder dilucidar ese tratamiento óptimo y poder cuantificar el riesgo de discapacidad de estos pacientes. Cuando hablamos de la técnica de ablación de las anastomosis vasculares, pues lo ideal que es que todas las anastomosis vasculares deben ser ablacionadas durante el procedimiento. Entonces, uno se pregunta, entonces, si por medio de fetoscopia, con todas las dificultades que se presentan durante el procedimiento, ¿es posible que yo pueda identificar todas y que todas las vaya a coagular? Porque hasta el 33% de los embarazos que son tratados pueden presentar conexiones vasculares que van a seguir siendo permeables y me van a empeorar el síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, salió como respuesta a esto la técnica de Solomon, ¿cierto? Que la idea, que se trata de qué, de que después yo identifique todas las anastomosis, después de que yo las haga una ablación, hago una línea delgada de un borde placentario a otro con el fin de extirpar toda esa línea del ecuador vascular y minimizar el riesgo de anastomosis residuales. Entonces, les traigo el siguiente estudio publicado en el 2014, el cual trató de evaluar la eficacia y la seguridad de la técnica de Solomon en comparación con la terapia estándar que tenía para fecha, que era la ablación de las lesiones, de acuerdo a lo que veían. Entonces, fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico y abierto en 5 centros de referencia europeos. Se incluyó mujeres con embarazo monocoreal biamniótico hasta las 26 semanas de gestación que tenían ya un diagnóstico de un síndrome de transfusión feto-fetal y las mujeres fueron asignadas uno a uno para la técnica de Solomon o técnica de ablación láser estándar. Entonces, como podemos ver en el videito, voy a hacer una breve descripción de lo que consiste el procedimiento. La idea es que por vía de ecografía continua, nosotros podemos realizar una
pasar una cánula transabdominal a la cavidad amniótica del gemelo receptor, que dependiendo de la edad gestacional, ese fetoscopio va a andar entre los 1,3 milímetros a los 2 milímetros con una cánula entre 7 y 10 French. La idea es por medio de la fetoscopia realizar identificación de las anastomosis vasculares, pasar una fibra láser 400 a 600 micrómetros que va a conectar a un dispositivo láser. La idea es que vamos a hacer la coagulación por medio de 3 ráfagas que van a ser de pocos segundos y vamos a ajustar la potencia entre 20 y 70 watts dependiendo del diámetro y el calibre del vaso. Entonces, posterior a que yo haga esto, la técnica de Solomon, ¿en qué consiste? Que vamos a hacer una delgada línea en el tejido superficial placentario de un borde a otro con una potencia entre 20 y 50 watts para poder hacer la ablación de todas las anastomosis. Posteriormente, después del procedimiento de láser, se realizó una amniorreducción de la bolsa vertical más profunda de 6 centímetros y la idea es que posterior a este procedimiento las pacientes iban a hacer un seguimiento cada 2 semanas vía ecográfica. Entonces, se inscribieron 272 mujeres del 11 de marzo del 2008 al 12 de julio del 2012. Los grupos, como podemos ver en la tabla 1 demográfico, fueron muy similares, tanto en la edad gestacional, en la edad materna, en la localización de la placenta y en los estadios de Quintero, lo que nos permite, pues, listo, acá pues sacar conclusiones adecuadas porque la población era muy homogénea. Entonces, cuando vemos el análisis por intención a tratar, cuando vemos ese resultado primario, ¿cierto? Cuando comparamos el grupo de intervención versus el grupo control, vamos a tener un OR de 0,54. Es decir, que ese grupo de intervención va a tener hasta un 50% menos de chances de desarrollar los eventos de interés que en este caso eran recurrencia de ese síndrome de transfusión fetofetal o la secuencia de anemia policitemia, que es una complicación posterior al síndrome de transfusión fetofetal, que eso es, pues, muy bueno para la época. Y cuando vemos la morbilidad severa neonatal, que ellos trataron de ver resultados secundarios como enfermedad pulmonar, ducto arterioso persistente, entocorosis necrotizante, retinopatía del prematuro, eh, vemos que todas estas complicaciones entre ambos fetos fueron, pues no fueron estadísticamente significativos. Entonces, la supervivencia no difirió significativamente entre ambos grupos. Cuando vemos las complicaciones presentadas en ambos grupos, el grupo de Solomon y el grupo de control, vemos que no hay ninguna complicación que esté relacionada directamente con el procedimiento, porque cuando vemos el intervalo de confianza de todas las variables, todas atraviesan la unidad, lo que habla de que pues, los resultados no fueron estadísticamente significativos. Entonces, en esta foto lo que les traigo es una placenta que tuvo una ablación de estándar, ¿cierto? Lo que vamos a ver es un tinte azul y verde que va a teñir las arterias, un tinte rosa y amarillo que va a tender a teñir las venas y vamos a ver, pues, a lo largo de donde están todas las flechas, cómo se hizo esa ablación estándar. Mientras que si vemos la placenta que se hizo en la técnica de Solomon, es que se ve muy bonita. Entonces, eh, vamos a poder ver cómo esa ablación de la línea ecuatorial de la placenta va a eliminar, pues, el mayor posible todas esas comunicaciones vasculares y que puede evitar el riesgo de recurrencia de síndrome de transfusión fetofetal y también, pues, la secuencia de anemia policitemia. Entonces, las conclusiones de este estudio, ¿cuáles fueron? Que la técnica de Solomon redujo significativamente la incidencia de TAPS y también de síndrome de transfusión fetofetal recurrente, que no aparece asociarse con algún aumento o ningún resultado adverso o complicación identificable, que para la técnica de Solomon la supervivencia de ambos gemelos fue del 64% y la supervivencia de al menos un gemelo fue del 85%, y que el nuevo procedimiento, pues para la fecha que era el 2014, fue tan seguro como el procedimiento estándar que se tenía para la fecha. La tasa de supervivencia general del síndrome de transfusión fetofetal aún está lejos de ser lo ideal, ¿cierto? Y que se necesitan más ensayos o mejores estudios para el diagnóstico y el tratamiento óptimo de estas pacientes. ISUOP, la nueva guía del 2025. Ellos mencionan que hay un punto de buena práctica cuando nosotros hacemos una ecografía semanal después del tratamiento para tratar de identificar de manera óptima a esas pacientes que pueden presentar algún tipo de complicación. Y la idea es que nosotros podamos seguir esas pacientes semanalmente por 2 semanas hasta que haya una resolución o hasta que haya una resolución
de la, de los hallazgos ecográficos. O cuando nosotros encontremos a los 14 días que el líquido amniótico ya está entre los límites normales. Tenemos que tener en cuenta que la disfunción cardíaca o los cambios hemodinámicos en los fetos pueden durar hasta un mes en su resolución. Entonces, tener en cuenta eso al momento de hacer el seguimiento de estos pacientes. Y en caso del fallecimiento de un bebé que haya tenido tratamiento ya con láser, tenemos que considerar que este paciente, este gemelo sobreviviente, tiene que tener una neuroimagen entre 4 a 6 semanas después del procedimiento. Y también evaluar el desarrollo neurológico a los 2 años de edad. Y tanto pues el seguimiento ecográfico como el seguimiento después de la muerte de un feto son puntos de buena práctica recomendados por la SBOC. La finalización de la gestación, pues existe evidencia que está muy limitada sobre el momento óptimo y la vía del parto para estos gemelos monocoreales previamente tratados para el síndrome de transfusión fetofetal, pero existe un consenso general que lo ideal es finalizarlo a la semana 34 después de un ciclo de esteroides. Sin embargo, es razonable que si la paciente yo le hice el tratamiento, se resolvió el síndrome de transfusión fetofetal, yo puedo hacerle un seguimiento ecográfico a partir de las semanas 34 y si yo no detecto ninguna anomalía persistente, pum, lo puedo finalizar a la semana 37. Y pues creo que todos estamos de acuerdo que lo ideal sería por vía alta. Como ayer fuimos al Museo de Arte Moderno de Medellín, entonces les traigo la siguiente pintura, que es una lección de anatomía del doctor Nicolas Stomp. Es un cuadro pintado por el holandés Rembrandt y fue pintado en 1632 y se trata de una pintura de óleo sobre lienzo. Entonces, para poder ver el pronóstico de estos pacientes, pues ya sabemos que a los bebés les van súper bien, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo le va a la mamá? ¿Cierto? Entonces, la idea de este estudio, publicado en el 2019, fue documentar los resultados reproductivos, obstetros, ginecológicos y psicológicos de las mujeres que se sometían a terapia láser en fetos de síndrome de transfusión fetofetal y compararlos con mujeres que tenían embarazos gemelares, monocoreales biamnióticos, pero que nunca presentaron ninguna patología durante el embarazo. Este fue un estudio unicéntrico realizado en la unidad de medicina fetal del Hospital Universitario de Lubani en Bélgica. Se realizó una búsqueda de los pacientes sometidas a coagulación láser entre el 2007 y 2013 y se enviaba una encuesta a las pacientes junto con un consentimiento informado. Entonces, la idea de la encuesta era tratar ideas del deseo de concebir más adelante, después del embarazo, que cómo le fue en los embarazos posteriores, cuántos bebés tuvo, cómo nacieron, cuál fue el peso, si tuvieron alguna anomalía congénita, si tuvieron alguna complicación obstétrica en el embarazo posterior al embarazo gemelar monocoreal biamniótico tratado con láser, o que tuvieran problemas psicológicos o problemas ginecológicos después del embarazo. Entonces, cuando vemos esta gráfica, no hubo diferencia en la paridad al inicio del estudio. Los casos que tenían, los casos que eran estas pacienticas que están acá, que eran las que se sometían a terapia láser en síndrome de transfusión fetofetal, tenían una mayor tasa de embarazo que los controles, o sea, de 34 al 22%, con una pequeña estadísticamente significativa. Se embarazaron más rápido que las otras pacientes. eh, y no hubo problemas en la fertilidad, de nuevo, ninguna paciente requirió una terapia de reproducción asistida. Y las mujeres del grupo de terapia láser intentaron un nuevo embarazo más rápido que las otras pacientes. Y en caso de que no hayan decidido una concepción, vemos que fue mayor las pacientes que no tuvieron ninguna complicación del síndrome de transfusión fetofetal frente a las otras pacientes. Esto estaba motivado, más adelante les explico, debido a que si tenía alguna pérdida gestacional, pues trataban de embarazarse más adelante, ¿cierto? En este cuadro, que pues se ve bien, sí. Eh, vamos a ver que ahí están las pacienticas que se embarazaron después del síndrome de transfusión fetofetal y que se sometieron a terapia láser. Entonces vemos que en aborto espontáneo o pérdida antes de la semana 20 no hubo diferencias estadísticamente significativas. Hubo un mayor porcentaje de partos después de la semana 37, pero nuevamente son partos que no son estadísticamente significativos. La mediana del peso de los bebés fue muy similar en ambos grupos. Eh, Tuvieron más parto vaginal que cesárea y no presentaron más riesgo de complicaciones obstétricas. Cuando, ay, mira, esto sí, bueno.
Entonces, cuando miramos los hallazgos psicológicos, ¿cierto? Vamos a ver que muchas de estas pacientes van a reportar, pues, depresión, ansiedad, duelo, cuando tienen alguna pérdida de alguno de los dos gemelos, y que desde el punto de vista ginecológico que hayan tenido mayor presencia de dolor, sangrado menstrual o algún otros, porque se les daba como dentro de la encuesta un comentario donde podían escribir algún problema adicional de manera abierta. Ninguna presentó nada. Entonces, ellos concluyen en el estudio que no se observaron efectos maternos adversos a mediano o a largo plazo con respecto a su fertilidad, que estas mujeres que se sometieron a terapia láser en el síndrome de transfusión fetofetal tenían más probabilidad de intentar y lograr nuevos embarazos, especialmente cuando estaban motivadas, cuando tenían pérdida de uno de los dos gemelos, que efectivamente estas pacientes que tienen las pérdidas de los gemelos van a estar mayor asociadas a un duelo por la pérdida de un hijo, a la ansiedad o a un sentimiento de culpa posterior a este. Y que definitivamente es la terapia láser para tratar esta patología no parece tener ni consecuencias físicas ni negativas, pero en el caso de tener una pérdida, pues debemos darle apoyo psicológico a la paciente. Bueno, ¿y qué tenemos de nuevo? Pues ahorita que estamos en la época de la inteligencia artificial, es un artículo que salió ahorita en el 2025, el cual ellos subieron esta net de síndrome de transfusión fetofetal. Ellos lo que trataron de construir fue una red neuronal diseñada para poder realizar una segmentación precisa y en tiempo real de todas las comunicaciones vasculares dentro de la placenta, de los fetos que están con este tipo de patología. Porque ellos enfrentan ciertos desafíos que les mencioné anteriormente, una visibilidad limitada, un campo de visión estrecho o una variabilidad que va a tener entre paciente y paciente. Entonces, ¿cómo construyeron eso? Ellos trataron de tomar 2.600 fotogramas en videos de 18 procedimientos fetoscópicos independientes que tenían ya la capacidad de evaluación. Posteriormente, estos autores que eran expertos en el tema hicieron una corrección manualmente de las inconsistencias de las anotaciones que ellos tenían en las comunicaciones vasculares. Después esto fue validado por un centro de medicina materno-fetal. La idea es que por medio de este avance vaya a haber una mejoría en la fetoscopia, que esto va a tener el potencial de ayudar en gran medida a los cirujanos a identificar ciertas estructuras que fueran críticas. Entonces, como podemos ver en la imagen de la primera columna, entonces esto va a ser un fotograma, ¿cierto? Que estos son videos originales capturados de los procedimientos fetoscópicos. Entonces, como podemos ver, estas imágenes en ocasiones presentan desafíos porque uno puede ver la pantalla oscurecida o el vaso muy chiquito. Vamos a ver en la segunda columna, pues, cómo es lo real, ¿cierto? Que esta es definitivamente cómo está definidas las comunicaciones vasculares. En la tercera columna, cuando vamos a ver la imagen apoyada por estas fotogramas o por esta red neuronal, que es muy similar a esta, ¿cierto? Y en la última columna, vamos a ver las segmentaciones que en ocasiones pues si uno no está apoyado por esta red neuronal, podemos crear un error y pues posiblemente van a tener comunicaciones y complicarnos al bebé. Entonces, como conclusiones del estudio, pues de la charla ya, la la fotocoagulación láser por fetoscopia es el tratamiento de elección para los síndromes de transfusión fetofetal, que efectivamente la técnica de Solomon ha mostrado los mejores resultados, que después del tratamiento necesitamos realizar un seguimiento ecográfico semanal durante las primeras 2 semanas, seguido de un seguimiento ecográfico cada 2 semanas, sea evidencia clínica de resolución. Y lo que nosotros tenemos que estar pendiente durante ese seguimiento ecográfico es biometría fetal, todas las medidas del feto y también un Doppler de ambos fetos, ductus venoso, arteria cerebral media, arteria umbilical, ¿sí? Y finalización de la gestación a la semana 34. A largo plazo, de las mujeres que se someten a este procedimiento, no van a haber resultados adversos en la fertilidad ni ginecológicos, que vamos a tener una mayor incidencia de problemas psicológicos, efectivamente, si se va asociada a una muerte fetal, y que la tasa de supervivencia aún está lejos de ser óptima, que requerimos estudios, ¿sí? Para que la gente se motive y podemos encontrar alguna solución para tener unas tasas mejores de supervivencia. Y muchísimas gracias.
Bueno, doctor Daniel, muchas gracias por tu presentación, por el desarrollo de tu charla y por la ilustración y mantenernos atentos en todo el contenido. Bueno, doctor Arturo, qué bueno tenerte por aquí en la universidad y acompañando también pues al doctor Daniel y en la formación de todos estos muchachos. Te damos la palabra, obviamente. La idea pura de presentar esta conferencia me pareció muy atractivo realmente poder hablar de un tema que no en general de que hay grandes conocimientos, que hay a veces también pérdida del papel del ginecólogo ante la paciente que tiene un embarazo mononuclear diagnóstico. Y ustedes como ginecólogos ven una paciente que tiene un embarazo de este tipo. Así siempre, bueno, mononuclear diagnóstico, entonces ya. Eso es un error. Porque como ustedes pueden ver, por favor, la diapositiva donde hablaste el tratamiento que se hace con amniodrenaje y su comparación con el láser y la indicación de cuándo hacer el láser de verdad. Por ahí, antes de eso, ahí. Entonces, miren que en ese estudio que recogió pues muchas pacientes, bájale volumen un poco ahí. Eso. Hay muchas pacientes que no requirieron realmente el tratamiento con láser. Y esas pacientes no necesariamente las está acompañando un servicio de medicina materno-fetal. También van a tener una atención por el ginecólogo en algún momento y va a tener que orientarlos de qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, concepto importante es que si usted encuentra a esta paciente monocordial biamniótica y usted es el ginecólogo de la paciente, se va a estar diciendo su paciente. Que usted sabe que hay que hacerle un Doppler cada 2 semanas porque el síndrome de transfusión fetofetal, algunos les aparece desde el principio y otros les puede aparecer después. Y que cada 2 semanas hay que hacerle un Doppler, ecografía obstétrica y todo, pero que si la paciente no pasa al estadio 2, posiblemente no va a necesitar nunca terapia láser. Y a eso es la conclusión también que se puede llegar, que no siempre va a tener ese tipo de tratamiento y que el acompañamiento lo va a hacer usted. Y que además de eso, si una paciente con un embarazo gemelar monocorial en algún momento le presenta con un cuello corto y si tiene un síndrome de transfusión fetofetal, entonces usted también tiene que orientar a la paciente a que además de los Doppler y la ecografía obstétrica, usted tiene que darle cervicometría para hacer el cuello corto, porque si se la va a enviar a alguien que haga láser y esa paciente tiene un cuello corto, probablemente ni quiera la sino que tiene que hacerle probablemente primero un cerclaje y después de que el cerclaje funcione. Y mientras tanto, ¿qué hago? Entonces, miren que aquí hay una cosa muy importante. A mí me gusta mucho este tema, es porque yo me formé como materno-fetal cuando no existía el láser para este tratamiento. ¿Qué hacíamos? Hacíamos amniorreducción. Y miren que en este estudio destacan que hay pacientes que usted no les hace láser, sino que les hace amniorreducción. Entonces, a mí el mensaje que quiero dar con esto es que definitivamente la terapia láser es la elección, ¿no es cierto? Y que estas pacientes deben ser evaluadas por las personas que hacen láser. Yo por elección propia, lo digo aquí y no me da ninguna pena ni nada, por elección propia, no quise aprender a hacer láser porque me parece que es un poquito número de pacientes y que tengo muchas otras cosas fabulosas que hacer con otro tipo de patologías y que pienso que hay suficiente cantidad de gente en Colombia que sabe hacer láseres, ¿no es cierto? Y que yo pienso que está bien así, ¿no es cierto? Pero cuando una paciente necesita definitivamente el tratamiento láser, bienvenidos los colegas que saben hacer láser y que están en ese cuento, ¿no es cierto? Pero entonces es importante saber de que, miren que
la mayoría de pacientes no necesitaron el tratamiento, estaban en el estadio 1 y 2, algunas les hicieron una amniorreducción y mejoraron. Entonces, el tema me encantó es porque cuando uno está haciendo ginecología obstetricia y está haciendo residencia, uno debe saber del tema. Debe saber del tema y debe saber cómo orientar a la paciente y debe saber en qué momento la paciente definitivamente tiene que requerir un tratamiento láser, pero que esa paciente va a volver a donde usted. Entonces, si en este momento en Medellín, en la Universidad Bolivariana y ese fabuloso equipo que ellos tienen allá, le hacen terapia láser a una paciente, esa paciente no hay que soltársela a ellos. Esa paciente vuelve a ustedes y va a seguir el tratamiento con ustedes. Y entonces, después de eso, ¿qué hace un ginecólogo? Entonces el ginecólogo va a decir, ¿y será que le doy progesterona a esta paciente? Entonces, saber de que no sirve para nada. ¿No es cierto? ¿Y será que entonces si le hago una cervicometría, entonces el cerclaje se lo tienen que hacer ellos o se lo puedo hacer yo si estoy entrenado? Se lo puedo hacer yo si estoy entrenado. ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy, muy bueno el tema porque pues igual el embarazo gemelar monocorial biamniótico va a ir aumentando cada vez más porque las técnicas de reproducción asistida pues aparecen, ¿no es cierto? Y nosotros hemos visto pues que ha aumentado en el tiempo, ¿no es cierto? Y hay que saber manejarlos y hay que saber hacer la autoinhibición cuando se necesita de verdad y saber hacer la cervicometría y saber hacer todo el poco de cosas que hacer y cuando realmente necesitan el láser. Entonces, y después del láser, que hay que hacer un seguimiento también de ellos cada semana o cada 2 semanas y que hay unos criterios para saber que hay un retratamiento de láser que no es frecuente, pero puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas se ven en una conferencia que no es fácil de armar porque si uno no está haciendo terapia láser, armar una conferencia como la que armó Daniel, te felicito porque estuvo muy bien orientada. Y yo sé que ustedes entendieron muy bien el tema, pero quise como hacer énfasis en algunas puntualidades que son importantes para ustedes cuando sean ginecólogos y que estas pacientes son del ginecólogo. Y también son del servicio de medicina materno-fetal, pero principalmente son del ginecólogo de cabecera. Listo. No sé si de pronto está por ahí Quique o Raúl. No se unieron, no se pudieron unir. Sí. Ya, ok. Está el doctor Oscar Medina, espérate. El doctor Medina. Sí. Ah, listo. Bueno, sé que por aquí está Oscar, nuestro querido Cheche, así le decimos. Después les cuento la historia de por qué le dicen Cheche. Oscar, ¿vos querés dar algunas palabras al respecto aquí a nuestros alumnos sobre el tema en especial? ¿Qué experiencia has tenido a través del tiempo con este asunto? Arturo, poquito para aportar. Solamente he tenido poquitas pacientes, las remito siempre a las unidades de medicina materno-fetal, sobre todo al doctor Quique Sanín, porque creo que es el sitio donde mejor las manejan, pero sí, vos tenés razón, yo después de los procedimientos, el manejo sigue siendo como de los dos grupos, pues o del grupo de materno-fetal y nosotros como ustedes también la debemos seguir cuidando hasta el día de la terminación del embarazo. Pero nada más, no tengo mucho para aportar, Quique, Arturo, porque no manejo el tema profundamente. Muchas gracias, doctor Medina. ¿Alguna pregunta o comentario? Doctor Alejo, pues. Tenemos que conocer y abogado pues siento que desde tempranamente en la residencia lo debemos estar tocando y sabemos. Y tengo una pregunta. ¿Cuántos efectos nos quieren hacer en sonografía en 4 a 6 semanas después de la yo qué haremos en la sonografía debería buscar puntualmente en el pues. A ver, ¿qué ocurre en el momento de la muerte del feto? O sea, ¿cómo se muere el feto?
habitualmente lo que ocurre es un colapso, ¿no es cierto? Haga de cuenta, un código azul, ¿ya? O sea, es muy raro que ocurra el otro tipo de muerte. Hay otro tipo de muerte que ocurre que es el bebé que hace, digamos, una especie de falla cardíaca silente, silente y que va desapareciendo pues su actividad miocárdica y que habitualmente lo que ocurre es que hace un colapso. Entonces, como se hace un colapso, no hay una adecuación de la circulación ante el colapso. Entonces se produce una especie de pérdida de la hemorregulación en la placenta. Y entonces el otro feto hace una especie también de hipotensión. Hace una hipotensión tenacísima en ese momento que hace que se redistribuya, se quiera redistribuir su circulación, pero infelizmente muchas veces ataca los riñones, el hígado, el mismo corazón del feto que va a quedar vivo y el cerebro. Entonces se produce una especie de atrapamiento de sangre también en la placenta, una formación de microtrombos, ¿no es cierto? Entonces hay dos mecanismos que ocurren en ese efecto, que son la hipoxia, ¿no es cierto? Por la disminución de la presión arterial a nivel cerebral y una formación de microtrombos. Entonces las lesiones son de dos tipos, son por hipoxia, por falta de oxígeno y son por obstrucción de la sangre debido a la microtrombosis que se produce. Entonces, bueno, y eso como lo veo en ecografía. Entonces, por eso en ecografía no se ve ahí mismo, sino que tiene que producirse la necrosis del tejido cerebral y la necrosis del tejido cerebral va a producir inicialmente una especie de microhemorragias y luego produce los microquistes. Entonces, lo que uno ve las 3 o 4 semanas casi son quistes subependimarios o quistes periventriculares y en algunas ocasiones ve uno la hemorragia periventricular. Entonces, quien vaya a hacer esa neurosonografía, obviamente tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar, porque ver quistes, ¿no es cierto?, periventriculares, ver quistes subependimarios, eso no es fácil. Uno tiene que hacer un buen zoom, colocar un buen contraste dinámico en la imagen, manejar las ganancias, ¿no es cierto?, manejar el tono sepia. Entonces, uno hace una neurosonografía con esas características para buscar principalmente esas lesiones que se ven después. Ahora, hay algunos bebés que es tan extenso el daño que uno ve esa patología que se llama lisencefalia. ¿Por qué? Porque si el bebé le produce la muerte, por ejemplo, de un feto por ahí cerca de la semana 22 o 23, en que no están bien formadas las circunvoluciones cerebrales y hace como una especie de parada generalizada en el desarrollo neurológico, usted logra ver en los bebés por ahí a las 26, 27, 28 semanas la lisencefalia, que hace una parada en el desarrollo de las circunvoluciones. ¿Listo? Entonces son una cantidad de cosas que uno tiene que buscar, ¿no es cierto? Y principalmente son esas. Bueno, creo que quedamos suficientemente ilustrados de un tema de actualidad, como dice el doctor Arturo, que va cambiando en el tiempo. Vamos en todas estas conferencias es el diagnóstico del embarazo monocorial biamniótico es un diagnóstico que habitualmente lo van a hacer ustedes. O sea, el que sea monocorial biamniótico. Es tan importante eso, ¿no es cierto? Que los signos ecográficos del primer trimestre pues son muy importantes, aprender a diferenciar el signo de lambda o el pico corial o la T, ¿no es cierto? Para poder hacer el diagnóstico. Y si yo no soy capaz de diagnosticarlo, pues no soy capaz, ¿no es cierto? Necesito que alguien me haga esta ecografía o llamar al que está al ladito, ¿no es cierto? Para que me diga si tengo un signo de lambda o no, porque a veces no son tan claros. Entonces es muy importante tener eso presente. ¿Por qué? Porque estas pacientes sí o sí, a partir de la semana 16, necesitan que cada 2 semanas se les haga el Doppler, la ecografía obstétrica para poder ver eso. Hay una cosa muy importante que digamos que pocas veces se habla en este tema y es ¿cuál es el signo ecográfico más temprano de un síndrome de transfusión fetofetal? ¿Alguien sabe?
¿Cuál es el signo ecográfico más temprano que usted puede ver en un síndrome de transfusión feto-fetal? Entonces, nadie sabe y lo van a aprender hoy, no se les va a olvidar con seguridad. Usted hace una translucidez nucal bien hecha. O sea, usted hace una tamización del primer trimestre en un embarazo gemelar monocorial biamniótico. Y si las translucidez nucal tienen más de 1 milímetro de diferencia entre feto y feto, usted tiene una posibilidad del 65% de tener un embarazo que le va a hacer un síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, en el embarazo monocorial biamniótico, habitualmente la translucidez nucal de los fetos es muy parecida. Y si tiene más de 1 milímetro, mire que es que no es nada, más de 1 milímetro de diferencia, ya usted tiene que colocarlo como sospecha. Te dice, bueno, pero ¿de qué me sirve eso? Yo no puedo hacer terapia láser antes. ¿De qué sirve eso? Que usted a ese bebé sí le puede, ¿no es cierto?, a empezar a hacer el Doppler desde la semana 15. O sea, es una semana de diferencia y muy probablemente quienes le van a hacer el láser a un futuro, si se lo tienen que hacer, pues lo van a ver desde antes y van a poder hacer el tratamiento más temprano. Recuerden que el láser entre más temprano, mejor pronóstico tiene. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? No sé. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Daniel. Felicitaciones. Gracias, doctor Arturo, y a todos por estar presentes virtual y presencial. Un feliz día.